decíamos en la conferencia de Pasión por el Evangelio, cuando comenzamos a venir a España hace 15 o 16 años atrás, nunca pensamos que íbamos a ver lo que estamos viendo en el día de hoy. Es un motivo de mucho gozo para nuestro corazón. Vamos al Salmo 44. Salmo 44, vamos a leer unos cuantos versículos del Salmo 44, luego del Salmo 105, y luego vamos a orar al Señor para que bendiga su palabra en esta mañana, en esta tarde. Dice el Salmo 44: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Salmo 105, versículos 1 y 2, y luego el versículo 5. Dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Versículo 5, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vamos a acercarnos al Señor en oración y vamos a pedir que Él nos hable hoy a través de su palabra. Oremos. Padre, nosotros queremos darte gracias a ti, oh Señor, porque te reconocemos como el Dios de la historia, te conocemos como el Dios soberano, aquel cuyos decretos nadie puede detener, nadie puede frustrar. Tú prometiste por medio de tu Hijo que habrías de edificar a la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, y el hecho de estar aquí en esta tarde predicando tu palabra y celebrando lo que ocurrió hace 499 años es una prueba de que tú has de cumplir lo que has prometido. Señor, nosotros queremos suplicarte que tú vengas con poder y obres en nuestros corazones en la mañana de hoy, en la tarde de hoy. Danos de tu gracia, oh Señor, te necesitamos. Que Cristo y solo Cristo sea exaltado en este día, porque solo Él merece gloria, honra, honor y adoración. Y en su nombre pedimos todas estas cosas. Amén. Como decía nuestro hermano Luis al inicio de este evento, el 31 de octubre del año 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg que contenía 95 tesis en contra del abuso de las indulgencias. El documento estaba escrito en latín y era una invitación a los académicos de la ciudad universitaria a discutir sobre ese tema, así como en el día de hoy algunas personas usan el muro de su Facebook para publicar algunos temas controversiales que merecen ser discutidos. En los días de Lutero se usaba la puerta de la iglesia, así que podemos decir que ese día Lutero puso en Facebook 95 tesis. Y así como no habría nada de extraordinario en que una persona hoy colocara algo como eso en su muro de Facebook, tampoco había nada de revolucionario en la acción de Martín Lutero esa noche. Nada que pudiera predecir el tsunami que ese documento habría de provocar en toda Europa y que cambiaría para siempre el curso de la historia. Esa noche, aunque él no lo sabía, Lutero había dado inicio a la Reforma. Y lo que comenzó como una protesta en contra del abuso de la venta de indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a las Escrituras para purificar a la Iglesia de Cristo de todas las tradiciones humanas, de todo el sacramentalismo que había oscurecido el mensaje del Evangelio durante toda la Edad Media. Y aunque muchos ven la Reforma como una
división de la verdadera iglesia, y otros ni siquiera pueden entender por qué debemos celebrar o dar tanta importancia a un evento histórico que ocurrió hace tanto tiempo. Lo cierto es, mis amados hermanos, que los temas que se discutieron durante la Reforma tienen tanta relevancia para nosotros hoy como hace 500 años. Como espero demostrar en los mensajes del día de hoy, tanto en esta hora como en la siguiente, los principios que los reformadores defendieron hace 5 siglos son atemporales, porque constituyen la esencia del verdadero cristianismo. Estos principios fueron resumidos en 5 lemas que conocemos como las 5 solas de la Reforma. Conozco un pastor amigo en Bogotá, que me decía este año: yo tengo en mi iglesia las 5 solas y estoy loco por casarlas, pero realmente estas 5 solas tienen que ver con otra cosa. Estas 5 solas resumen las doctrinas que los reformadores defendieron: sola escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo y soli Deo, o gloria, o a Dios sea únicamente toda la gloria. Si nosotros comparamos estos principios con un gran templo de la verdad, pudiéramos decir que sola escritura es el fundamento de la edificación. Sostenido sobre ese fundamento, nosotros construimos o se construyen 3 grandes columnas: sola gracia, sola fe, solo Cristo, que definen el Evangelio, y en el pináculo del templo nosotros encontramos soli Deo gloria, que, como decía hace un momento, es una frase en latín que significa únicamente a Dios sea la gloria. Y son estos principios lo que vamos a estar considerando en el día de hoy al acercarnos al 500 aniversario de la Reforma Protestante, el próximo octubre 31 del año 2017. Como leímos hace un momento en el libro de los Salmos, Salmo 44 y Salmo 105, nosotros debemos traspasar a las generaciones futuras las obras de Dios. Nosotros debemos recordar las maravillas que Él ha hecho a través de la historia de su pueblo. Y mis hermanos, la historia de la iglesia no concluyó en Hechos 28. Si hay algo que necesitamos conocer, si hay algo que necesitamos celebrar, atesorar, considerar con sumo cuidado, es la obra extraordinaria que nuestro Dios llevó a cabo en el siglo XVI, como espero demostrar en este día. Un historiador ha dicho correctamente que el meollo de la Reforma Protestante era una discusión acerca de cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos estar en paz con Él. De manera, mis hermanos, que lo que está en juego aquí es el destino eterno de nuestras almas, es la diferencia entre el cielo y el infierno. Los reformadores del siglo XVI no trataron de crear una nueva religión, ellos más bien trataron de regresar al fundamento de la iglesia, colocando la Escritura como nuestra máxima autoridad. En otras palabras, ellos estaban convencidos de que la única manera en que la iglesia de Cristo puede avanzar es volviendo hacia atrás. La única manera en que la iglesia de Cristo puede avanzar es volviendo hacia atrás, es regresando al fundamento establecido por Dios en su palabra. De ahí la primera de las solas que veremos en la tarde de hoy, en este mensaje conocido como el principio formal de la Reforma, porque es la fuente y norma del principio material que vamos a considerar en esta tarde: sola fe. ¿Cuál es este principio formal de la Reforma? Sola escritura. Ahora, antes de pasar a considerar el significado de este lema, la relevancia que tiene sola escritura para nosotros en el día de hoy, veamos en primer lugar el trasfondo histórico en el que surge el lema de sola escritura. Y aunque hay varios factores que se conjugaron para dar inicio a la Reforma Protestante, definitivamente el factor
detonante fue la venta de indulgencias, como decíamos hace un momento. Ahora, ¿qué son las indulgencias? Bueno, esto es un tema complejo y no quisiera pecar de simplista. La teología católico-romana acerca de las indulgencias es bien complejo, pero simplificándolo lo más que nosotros podamos simplificarlo sin robarle la esencia, nosotros podemos decir que es la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. Esas son las indulgencias. Es la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. De acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica, a través del bautismo, el niño es purificado del pecado original. Pero como ese individuo va a continuar pecando a lo largo de su vida, él necesita ser librado del castigo temporal que merecen sus pecados veniales. Obviamente, estoy hablando según la Iglesia Católica. No, es importante porque después dicen, el pastor Sugel decía que hay dos tipos de pecados, veniales y mortales. No, eso lo dice la Iglesia Católica. Y es ahí precisamente donde entran en juego las indulgencias. Según la Iglesia Católica, además del Señor Jesucristo, hay algunas personas como la Virgen María y todos aquellos que la Iglesia considera o reconoce como santos, que acumularon algo así como un superávit de buenas obras, que pueden ser transferidas a los que la necesiten. Ese superávit es conocido como el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos. Y es un superávit administrado obviamente por el Papa a través de las indulgencias. Lo que esto quiere decir es que debido a este superávit de méritos se pueden reducir los castigos temporales que los creyentes comunes y corrientes merecen por sus pecados veniales en una especie de transferencia entre cuentas. Es algo como eso. De paso, mis hermanos, esta doctrina está vigente en el día de hoy. La última gran venta de indulgencias que la Iglesia Católica promulgó, la promulgó en el año 2013, cuando el Papa Francisco fue a Brasil para celebrar el Día de la Juventud, y no solamente se ofrecieron indulgencias plenarias para todos los que fueran al evento, sino también para todos aquellos que podían seguirlo a través de las redes sociales. O sea, que usted podía ganar indulgencias a través del Twitter, por ejemplo. De paso, o mejor dicho, volviendo al tema de la historia, como la construcción de la capilla de la Basílica de San Pedro y la guerra contra los turcos requerían de una enorme cantidad de dinero, en los días de Lutero, el Papa León X promulgó una gran venta de indulgencias, y la persona encargada de promover en Alemania este singular negocio era un monje astuto y persuasivo, un fraile más bien, dominico llamado Juan Tetzel, que usaba su impresionante oratoria para capturar la mente de las personas ignorantes, prometiéndoles el perdón de todos sus pecados y la liberación del purgatorio de sus familiares muertos. Y ya es muy conocido las palabras de Tetzel porque los cronistas las registraron para nosotros en el día de hoy. Tetzel decía: las indulgencias son las dádivas más preciosas y más sublimes de Dios. Esta cruz, mostrando una cruz de madera que siempre llevaba consigo, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis la intención de cometer en el futuro. De hecho, hay una leyenda que dice que a uno de estos vendedores de indulgencia, una persona se le acercó y le preguntó: ¿yo puedo comprar una indulgencia para un pecado que voy a cometer mañana? Por supuesto que sí. ¿Qué vas a hacer? Voy a robar. Le dieron una indulgencia y al otro día le robó el dinero al vendedor de indulgencia. Dice Tetzel: no hay pecado, por grande que sea, que las indulgencias no puedan perdonar, ni aún el arrepentimiento es necesario. Y hablando de las almas de sus familiares muertos,
Tetzel decía en una forma bien dramática, en el mismo instante que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Oh, gente torpe y parecida casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente. Y fue contra este abuso que Lutero protestó en sus 95 tesis. Ahora, lo que yo quiero resaltar en esta tarde es que en el trasfondo de esta controversia había un asunto mucho más fundamental. ¿Cuál es la base de autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos de doctrina? Porque la Iglesia Católica Romana descansaba en la enseñanza de la Biblia, más las tradiciones, más las declaraciones conciliares, más la autoridad del Papa, pero tanto Lutero como los demás reformadores insistían en que nuestra máxima autoridad tiene que ser la Biblia y solo la Biblia. De ahí el lema sola escritura. En enero del año 1521, como todos ustedes saben, Lutero fue llamado a comparecer ante el recién electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, hijo de Juana la Loca, nieto de Isabel la Católica, y Fernando, el hombre más poderoso de la tierra en esos días, en la Dieta de Worms. Las asambleas en las que se trataban los asuntos del imperio eran conocidos como Reichstag en alemán, que significa dieta. Así que ante esta dieta compareció Lutero pensando que él tendría la oportunidad de defender sus puntos de vista, pero para sorpresa suya, cuando llegó a la dieta se encontró que había una mesa donde estaban todos los libros que Lutero había escrito hasta ese momento, y le hicieron únicamente dos preguntas. La primera fue: ¿estos libros los escribiste tú? Sí. La segunda pregunta: ¿te retractas de todo lo que está escrito allí? Lutero trató de argumentar, no se le permitió y finalmente pidió 24 horas para pensarlo. Al día siguiente, al comparecer ante la dieta, Lutero manifestó su disposición a retractarse de sus escritos si demostraban con la Biblia dónde había errado, pero se le dijo que ellos no estaban allí para refutar absolutamente nada, sino para saber si se retractaba o no. Y ahí es donde Lutero responde con estas famosas palabras: si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismo, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es recto ni prudente obrar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. En ese momento Lutero estaba declarando de la manera más clara posible que la palabra de Dios está por encima de toda opinión, está por encima de toda autoridad humana. Eso es lo que significa el principio de sola escritura. La idea, mis hermanos, no es que despreciemos la contribución de aquellos hombres que Dios ha dado a su iglesia como teólogos, como maestros, como pastores. De hecho, los mismos reformadores citaban a menudo a los padres de la iglesia, sobre todo a Agustín de Hipona. Se ha calculado que en las instituciones de Calvino, él cita a Agustín un promedio de una vez por cada 3 páginas. Ellos no estaban echando a un lado el trabajo, el quehacer teológico de los hombres que le precedieron. Pero, mis hermanos, ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la revelación de Dios en su palabra. De manera que si tenemos que hacer una elección entre la Biblia y cualquier otra autoridad, la Biblia siempre tiene que tener la última palabra. Ahora, para poder comprender mejor lo que implica adherirse a este principio de sola escritura, es necesario que veamos algunas de sus presuposiciones, porque es muy sencillo decir, bueno,
no es tan sencillo, sobre todo en una época en que te puede cortar la cabeza, pero el decir sola escritura, la Biblia tiene toda la autoridad, esto presupone una serie de cosas. Por un lado, y en su nivel más fundamental, al afirmar el principio de sola escritura, estamos también implicando la fe en la inspiración de las Sagradas Escrituras. En la inspiración de las Sagradas Escrituras. Es decir, creer que aunque la Biblia fue escrita por hombres, cada una de sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y todos conocemos el conocidísimo pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde Pablo le dice a su hijo en la fe: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo dio de tal manera a los autores humanos de la Biblia que todo lo que ella dice es el mismo Dios el que lo dice. Es la palabra de Dios, real y efectivamente. Por eso decía Calvino en sus instituciones que cuando los creyentes leen la Biblia es como si oyeran al propio Dios dirigirse a ellos. Me encanta como lo dijo un pastor recientemente. Él decía: tú quieres escuchar a la voz de Dios de una forma audible, lee la Biblia en voz alta. Cada una de las palabras de la Biblia, no solamente sus ideas en general, cada una de las palabras de la Biblia fueron inspiradas por Dios. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es responsable por cada una de las palabras contenidas en la Biblia. En segundo lugar, y estrechamente ligado a lo anterior, creer en sola escritura es afirmar que la Biblia es inerrante, es afirmar que la Biblia, no el Papa, la Biblia es infalible. La Biblia no contiene errores porque Dios no se equivoca. La Biblia es completamente veraz, la Biblia es absolutamente confiable porque Dios honrará cada una de sus promesas, Dios cumplirá cada una de sus profecías, Dios llevará a cabo cada uno de sus juicios y cada una de sus advertencias. Los concilios y los papas se han equivocado, como dijo Lutero, en la Dieta de Worms, pero la Biblia es la palabra de Dios y Él no miente ni se puede equivocar. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es completa, como vimos en el Salmo 19:7, y en el versículo 6 del Salmo 12 dice que las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Mis hermanos, podemos confiar y descansar en todo lo que la Biblia dice, porque es Dios mismo el que nos habla por medio de su palabra. En tercer lugar, creer en sola escritura es declarar que solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Y una vez más, una cosa se deriva de la otra. Si solo la Biblia es inspirada, si solo la Biblia es infalible, si solo la Biblia es inerrante, entonces no puede existir ninguna persona, ninguna institución que tenga sobre nosotros más autoridad que las Escrituras. Es por eso que Lutero decía que colocar nuestra opinión a la par de la Biblia o por encima de la Biblia es en realidad levantarnos por encima de Dios mismo. Es levantarnos por encima de Dios. Pero eso era exactamente lo que estaba ocurriendo durante la Edad Media. La tradición, los concilios, los papas tenían en la práctica más autoridad que la Biblia misma. Y por si acaso no piensen ni por un momento que ese es un problema exclusivo de la Iglesia Católica. Porque no lo es. Si las iglesias evangélicas niegan creer en un papa infalible,
Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy, las tradiciones humanas están por encima de la Biblia. Y algunos pastores son cuasi papas en el sentido funcional. Actúan de cara a la iglesia como si sus opiniones personales tuvieran la misma autoridad de la Biblia o incluso una autoridad mayor. Pero si bien es cierto que los pastores tienen autoridad, y la tienen porque Dios mismo se la dio, es una autoridad derivada, es una autoridad delegada, que se encuentra por debajo de la autoridad de la Biblia. En estos días le decía a los miembros de nuestra iglesia en República Dominicana que si alguno de los pastores, somos 9 pastores en la iglesia, le decía, si alguno de los hombres que pastorean esta iglesia alguna vez comenzamos a predicar algo que sea contrario a las Escrituras o que no se encuentre en las Escrituras y pretendamos amarrar vuestras conciencias a estas opiniones personales, ustedes como miembros de esta iglesia no lo pueden permitir. Escuchen lo que Pablo escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo aclara, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ningún ser humano puede colocarse por encima de la Biblia, ni siquiera los apóstoles que la escribieron. Increíble. Eso es lo que Pablo está diciendo, aún nosotros, o un ángel del cielo, porque ningún ser humano tiene más autoridad que Dios. Así que a la ley y al testimonio, Isaías 8:20, si no dijeren conforme a esto, es decir, si sus palabras o sus opiniones personales no son conformes a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido, es porque la luz del amanecer del Espíritu de Dios no ha iluminado todavía sus entendimientos. En cuarto lugar, al declarar el principio de sola escritura, los reformadores afirmaban también la claridad intrínseca de la palabra de Dios, en contraposición a la enseñanza de la Iglesia Católica de que solo el Papa y los líderes de la Iglesia podían interpretar la Biblia correctamente. Yo me acuerdo cuando era pequeño en el pueblo donde nací, los curas decían no se puede leer la Biblia, porque el que lee la Biblia se vuelve loco. Y de hecho recuerdo que en nuestro pueblo había un individuo que estaba loco de verdad. Y decían, eso le pasó por estar leyendo la Biblia. Durante la Edad Media, la Iglesia se atribuía el derecho exclusivo de interpretar la Biblia. Pero mis hermanos, Dios inspiró su palabra para que todos los creyentes puedan leerla. Dios inspiró su palabra para que todos podamos entender la Biblia. Dice en el Salmo 19, versículo 8, el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Señor imparte luz al entendimiento a través de su palabra. Y en el versículo 130 del Salmo 119, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, a la persona sencilla.